Hola Susan, buenas noches. Hola, Noé, buenas noches. Buenas noches. Estaba hablando yo sin audio. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de milagros, clase número 23, donde vamos a iniciar con el capítulo 13. El capítulo 13 dice el mundo inocente. Ok, entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. Capítulo 13, el mundo inocente. Dice, si no te sintieses culpable, no podrías atacar. Repito, si no te sintieses culpable, no podrías atacar. Es el juicio que una mente hace contra la otra. Eso es lo que te hace merecedora de castigo. Y en esto radica la división o la separación, pues la mente que juzga se percibe como separada. La aceptación de la culpabilidad fue el comienzo de la separación de de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. Los niños vienen al mundo con dolor, crecen con sufrimiento, aprenden con las penas, la separación y la muerte. Sus mentes están atrapadas en sus cerebros. Sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Sus cuerpos se marchitan con el tiempo y dejan de existir. Si esto fuese el mundo real, Dios sería realmente cruel. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, estás en el mundo estás en el mundo que ves y el mundo que verás, o sea, no podrás ver el mundo real. Pretender esto hasta que no aceptes que el hecho de que eres eterno, el hecho de que eres el Hijo de Dios. Ok. Así arranca el capítulo 13. Esta es la introducción y creo que se parece bastante a un planeta llamado Tierra, donde se pare con dolor, donde dar de lactar cuesta, te duele el cuerpo, donde se aprende con los golpes, donde existe la separación, los problemas, la muerte, donde creemos que la mente está atrapada en un cerebro, donde parece y esto me pareció interesante, donde dice, sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. A quien no nos ha pasado, pues, que dices, ay, no, solo con un cuerito que nos lastimemos en el dedo o con un pellejito, ya estamos ahí, ay, ay, ay. Solo con eso ya decimos, ah, es que no puedo hacer esto, es que mira, solo ahí ya nosotros nos estamos decayendo, ¿no? Ya nos creemos incompletos, ya decimos, ay, cómo no valoro cuando estoy sana. Este es el mundo real, o sea, esta es la tercera dimensión, este es el planeta Tierra, o sea, nos guste o no. Pero aquí dice el curso de milagros que si eso fuera realmente, si Dios hubiese creado realmente ese mundo, pues realmente Dios sería cruel. Y mm, por eso este capítulo se llama El mundo inocente, porque ¿qué es lo que vamos a aprender en este capítulo? La inversión de pensamiento. Es decir, vamos a cambiar la forma de ver todo esto. Y bueno, aquí dice que todo arrancó con un juicio. Y aquí dice que si nosotros, yo, cada uno de nosotros, si no nos sintiésemos culpables, no podríamos atacar. Yo creo que a estas alturas del curso ya estamos familiarizados con esto, ¿verdad? ¿Qué significa atacar?
Bueno, atacar es miedo, Ujú. porque Y sí, porque como que no tengo el control, como no tengo el poder, me siento separado y ataco por miedo. claro, atacar es miedo. Ujú. Pero yo no podría atacar algo que es igual a mí, o yo no podría juzgar algo que a mis ojos considero que está bien. Entonces ya de ahí arrancamos con un juicio y con una separación, ¿verdad? Sí, Entonces esto ya hace merecedora de este mundo, de este que acabamos de leer. Sufrimiento, separación, muerte, envejecimiento, dolor. Ta, 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 ta. Y aquí dice, la aceptación de la culpabilidad fue lo que dio comienzo a la separación. Y en el último párrafo tenemos que este mundo es la imagen de la crucifixión. Este mundo es la imagen de la crucifixión. ¿Por qué? Porque aquí el Hijo de Dios sufre. Bueno, sufrimos, perdón. Y hasta que no te des cuenta que eres el Hijo de Dios, pues dice, este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto hasta que no aceptes el hecho de que el Hijo de Dios no es culpable. Esa parte no está aquí. De que su Hijo o el Hijo de Dios no es culpable. Ok. ¿Cómo estamos con esta idea de que el Hijo de Dios no es culpable? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Todavía seguimos viendo hermanos culpables? Yo pregunto. a veces. A veces. Mira, yo Cuando hace poco, consideramos que es algo como extremo, ¿no? Como, porque a veces sí, sí, pese a todas estas cuestiones, a veces igual nos mueven el piso, ¿no? Pero ya es mucho menos, ya no, como que ya no juzgamos mucho, como que ya no paramos tanta bola, ¿me entiendes? sí, 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 no darle realidad. Ajá. Y eso lo considero como bueno, ¿me entiendes? No quiero problemas, no quiero drama, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, este capítulo está extenso porque todo habla de inocencia y es un golpe al ego, o sea, es un golpe, es una vuelta de realidad a lo que estamos acostumbrados a ver. Hace un rato le decía yo a mi hija, si no haces, porque ya van a salir de clase, ¿no? Y tiene que presentar un proyecto. Entonces yo le decía, si no terminas el proyecto hasta las 7, te castigo, te retiro celular, te retiro tecnología y, eh, y ella como que me lo tomó a broma. Y me dice, ¿en serio? Estas vacaciones tú me vas a retirar la tecnología. Y yo le decía, sí, si no terminas eso hasta las 7, te lo voy a retirar. Y ella me decía, Es que tú no eres mala." Y me seguía como en el juego, ¿no? Como que retándome, como que sin obedecer. Y llegó un momento en que le hablé muy seria y muy firme y le dije, es verdad. O sea, si no te aplicas, de verdad lo voy a cumplir. Entonces, en ese momento, solo en ese pequeño ejemplo, yo ya hice un poco de juicios de que es desobediente y si yo digo que es desobediente, es culpable. Me pude haber enojado, porque yo tuve que imponer un castigo, tuve que poner una amenaza para que me haga caso. Entonces,
¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es tan sublime, es tan casi que imperceptible cuando nosotros atacamos. Así es. Claro que yo sé que es una niña que requiere disciplina, pero tal vez no llegó al grado de maestría todavía, que me siento en la obligación de poner un castigo. Entonces, continúo con el mundo de la inocencia. Vamos a ver el apartado 1. Dice, inocencia e invulnerabilidad. El Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacer innecesario al enseñarle a su alumno todo lo que él sabe. Intenta eliminar de la mente todo rasgo de culpabilidad para que así pueda recordar a su padre en paz. Bueno, aquí el Espíritu Santo, mira, aquí ya dicen que es un buen maestro. Un buen maestro es el que enseña todo lo que sabe para que al final del camino sea, o bueno, tal vez no al final, pero en algún momento sea ya innecesario valerse de un maestro. Ese es el objetivo del Espíritu Santo y dice el curso de todos los buenos maestros, es que ya no necesites maestro. Intenta eliminar de la mente, el Espíritu Santo intenta eliminar de la mente todo rasgo de culpabilidad. La culpabilidad te impide ver al Cristo. ¿Cómo ibas a poder verlo? Al hacer invisible surgió el mundo de castigo, precedente de la culpabilidad que aceptaste. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. La culpabilidad te impide ver al Cristo. ¿A qué creen que se refiere esta frasecita, esta frase cortita? La culpabilidad te impide ver al Cristo. ¿Cómo ibas a poder verlo al hacerlo invisible? ¿Cómo ibas a poder verlo al hacerlo invisible? O sea, yo pregunto para saber si ya tenemos clara esta idea del Cristo. La culpabilidad te impide ver al Cristo. ¿Quién es el Cristo? Todo lo Podrá ser el reflejo de la conciencia, será de lo que vemos también en nosotros mismos, no sé. Ujú. ¿Se acuerdan que en la anterior clase vimos que el Cristo es nuestra parte pura, nuestra parte inocente, que sí está junto al Padre, es de esta supraconciencia? Por Ujú. eso dice, la culpabilidad te impide ver al Cristo. No se refiere a Jesucristo, sino se refiere a nuestra parte inocente, nuestra supraconciencia, que sí está en un lugar junto al Padre, supongo yo. Dentro de la inocencia, pues, y nuestra mente dividida es de esta partecita que tenemos aquí, esta chispita, esta partecita de conciencia, habitando en un cuerpo, según nosotros, dentro de nuestro sueño. Se Y me en la viene una parte que frase, dice, ujú, disculpa Susan, se me viene no te una frase preocupes. de Jesucristo cuando querían dilapidar a la mujer, este, prostituta, ¿no? Y él Ujú, dijo que tire la primera piedra al que está excepto de pecados, ¿no? Ahí libre de culpa. Ujú, podría de decirse culpa, ¿no? ujú. Sí, sí, es muy cierto que dijo que, que tire la primera piedra el que esté libre de culpa, Exacto. el que nunca haya pecado. Ujú. Entonces, esa culpabilidad es la que nos impide ver al Cristo, tanto en nosotros como en nuestros hermanos.
Y aquí como dice la pregunta, ¿cómo ibas a poder verlo al hacerlo invisible en su mundo? Dice. Al hacerlo invisible surgió el mundo de castigo. Es decir, nosotros con nuestros ojitos hicimos invisible al Cristo y pues dimos paso a la creación de este mundo de dolor que precede a la culpabilidad. Bueno, y aquí se va de largo con la culpabilidad ¿Y por qué y ya haríamos, lo vamos a ir analizando. ¿Perdón? y por qué haríamos eso? Más adelante sí lo dice. Ahí vamos. Ahí vamos, más adelantito. Dice, al hacer invisible surgió, sin culpabilidad, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Ten en cuenta lo siguiente, 2 puntos. Eres inocente en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegue al final se enrollará hacia el pasado como una alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Voy a volver a leer el párrafo porque está un poquito confuso. Eres inocente en la eternidad. Es más, yo le puse en palabras más. Ten en cuenta, dice. No es en el tiempo donde eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Cuando dice no es en el tiempo donde no eres culpable, entonces eres inocente en la eternidad, has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Y este de aquí yo le puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el pasado no existe. Porque es un sueño. Y aquí les hago una pregunta. En este apartado yo me quedé como más de una hora analizando, porque yo hacía la pregunta eh, y les comparto la pregunta, ¿qué pasaría si el pasado no existiera? Eres inocente en la eternidad, has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Porque en verdad no existe el tiempo, hay un eterno ahora. Es lo que Hay un yo, eterno presente. un eterno Ujú, presente, un eterno ahora. ujú, Pero entonces ya no habría recuerdos, ya no habría culpa tampoco. exacto, no habría culpa, no habría culpa. Si el pasado no existiera, no habría culpa. Y si estamos en el presente, ya estamos en la eternidad, ya estamos en la inocencia. Ujú, ¿no? Sí, porque siempre estamos arrastrando el pasado o trayéndolo al presente y terrible. Armamos el drama a cada momento y eso pasó. ujú. Así es. Y continúa y dice, el tiempo parece ir en una dirección, o sea, parece que nosotros vamos hacia adelante, ¿verdad? Y que hay un futuro y que mañana me voy a levantar y que en un año donde voy a estar y en 5 años. Por eso dice, parece que el tiempo va en una dirección, pero cuando llegue al final se va a enrollar hacia el pasado. Esto es como las modas, que vienen y van, vienen y van. Dice, es como una alfombra extendida tras de ti y desaparecerá. Y aquí yo le puse un signo de infinito, porque han Mm, visto esta imagen de la serpiente comiéndose la algo. cola, ¿no? Y Ujú, forma el infinito, ¿no? ujú. Eso es el tiempo. El tiempo es así. ¿Se dará la vuelta hasta cuándo? Siempre. Hasta que el Hijo de Dios despierte, hasta que te plazca estar en este sueño.
pero si el pasado no existe. O sea, realmente les invito a pensar, ¿qué pasaría? O sea, les hago esta pregunta, ¿qué pasaría si el pasado no existe? ¿Qué pasaría si yo no nací de la señora X y el señor Y? ¿Qué pasaría si yo, no sé, no tuve una, no sé, infancia, adolescencia difícil y no sé qué, y todo lo que te cuentas, ¿no? O sea, todo las mentiras que nos contamos, o bueno, no, ni siquiera mentiras, sino lo que creemos haber vivido. Exacto. O sea que ¿Cómo lo que, sería? o sea que lo que vivimos, no vivimos. Nos estamos imaginando. Es un sueño, es un sueño, es una de las posibilidades. Pero esto es lo que trata de desarrollar Eckhart Tolle en todo su libro, en el ahora, el poder del ahora. Es esto. Él te dice, el tiempo, o sea, el pasado no existe, no hay ayer. Claro, una pregunta que le hacen es, entonces, ¿cómo hago mis proyectos? Entonces, ¿cómo trabajo? Entonces, ¿cómo hago? Y él responde y dice, vive el presente, le dice, o sea, si tienes que viajar mañana, haz tu maleta y viaja, pero no lo traigas ahora. No digas como, mira, me irá bien, será que no sé qué, será que no sé cuánto. No, porque eso ya no es planificar. Porque él dice, sí puedes planificar, pero no puedes quedarte en el pensamiento. Ujú. Entonces, Entonces, de gana le dijiste a tu hijita que haga el proyecto. es parte del sueño. ¿Han visto esta película? ¿Saben quién la redacta bien? Esta película, y es antigua, ah, donde está Drew Barrymore y Adam Sandler, no me acuerdo, donde se le borra la memoria a la chica, como si fuera la primera vez, me acuerdo. Si se han visto esta película, más o menos me van a Se entender llama la primera como vez. si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez. La chica tiene un accidente y se golpea la cabecita y el cerebro, todos los días después de dormir, la lleva el mismo día del accidente, al mismo día, al mismo día. Y ella vive en esto, como si fuera ese mismo día, ese mismo día. Y es interesante la cantidad de posibilidades que ella puede vivir repitiendo el mismo día. Y también es interesante cómo sale de ahí. Pero claro, es una analogía cómo sería si no hubiera pasado. Ok, continúo. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes de estar. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente del Padre y lo protegerá para siempre. Ujú. Bueno, aquí dice que el Espíritu, nosotros deberíamos estar donde está el Espíritu Santo al final del tiempo. Él ya ha deshecho lo que es indigno del Hijo de Dios. Y lo que es indigno del Hijo de Dios está fuerte. Está más adelante, pero ya lo vamos a ver. A medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente, me verás. Se refiere a Jesucristo. O sea, cada vez que nosotros sigamos viendo al Hijo de Dios inocente, estaremos más cerca de la divinidad. De la divinidad, digo, entiéndase
lo que cada uno tenga en su mente como divinidad. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios. Les voy a contar una experiencia que tuve donde aprendí mucho. Aprendí acerca del juicio. ¿Quieren que les cuente? Sí, Buenas, hola, Salomé. Hola, hola. Mira, pongan atención. Cada uno lo lleva a su cancha. Dice que había una vez una señora mm, que pasaba por un mercado y veía cómo atrapaban a un ladrón que estaba robando. Estaba robando productos, papas. Y pues ya saben cómo es cuando atrapan un ladrón. No sé si ustedes han visto. Casi que lo linchan, ¿no? Casi que lo linchan, todo lo insultan, todo bueno, hacen leña del árbol caído, por así decir, ¿no? Y esta señora que pasaba por ahí, que no tenía nada que ver, ni a ella le habían robado, ni conocía a quién le habían robado, ni nada, pasó por ahí, hizo y dijo, ladrones HP, dele su merecido para que aprenda, para que no robe, para que ta. ¿Ya? Y pasó. Resulta que al pasar los años, le roban a ella y le roban no una libra de papas, le roban $35,000. Entonces, la mujer, obviamente, pues no es cualquier cosa, era una cantidad importante y ella va a buscar a un maestro. Este maestro le mete en un estado de conexión donde ella conecta con la energía que le robó los 35,000. Y le pregunta y le dice, ¿por qué me robaste? Y esta energía le habla y le dice, ¿te acuerdas en ese mercado donde tú me juzgaste que robar es malo? ¿Sí? Y ella sí se acuerda. Entonces le dice, yo vengo porque tú hiciste un juicio de que robar es malo, de que yo soy malo. Y ahora vengo a cobrarte y a demostrarte que lo que tú dijiste es verdad. Entonces, moraleja, moraleja, todo lo que yo juzgo, acuérdense que nosotros estamos en este mundo dual, donde creemos ver bien y mal. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Sí, ese hombre estaba poseído por una energía que le influenciaba a robar, producto de un desmerecimiento, de una desvalorización, de pronto de no tengo más cómo conseguir y voy a hacerlo, no sé otra forma, y lo que tú le quieras decir. Pero ya al tú crear la dualidad y decir, eso está mal y yo estoy bien, entonces viene esa energía por el propio juicio a cobrarte. Ujú. sí. En un momento creo que había comentado algo de mi mamá que a veces se veía que cogían un ladrón y también lo victoriaban o había un mariquita y se burlaban de él. Y ella lo que decía, eh, Dios protege a mis hijos y Dios le dé mucha luz a ese ser humano porque esa persona fue un niño y esa es un hijo de una madre, ¿no? Y claro, no es que ella es santa, sino que lo veía desde su posición de madre y tenía compasión de ese ser humano. Compasión, no juicio. Y no se Exactamente. meta, no se meta, no es su aprendizaje. ¿Por qué se mete? No es su aprendizaje, deje ahí. Es que el problema es que nosotros le damos realidad a la dualidad.
Y cuando tú dices la compasión implica unidad. Exacto. La compasión es me pongo en tu lugar o me pongo en el lugar de esa madre. Ujú. O sea, Es ¿puedo, claro. puedo pedir un consejo? Ujú. Tenemos un chat, o sea, ahorita de lo que estamos hablando, en donde hay una compañera, mea culpa, yo soy la promotora de que le saquemos del chat. Esta persona es muy negativa. Es que no puedo por tal cosa, se me cayó, se me rompió, se no sé qué. Entonces, a todo el grupo ya nos hace feo, o sea, ya nos pone mal. ¿Qué tengo que hacer ahí? O sea, cada ahorita me veo más bonita, que, o sea, obvio que es mala idea sacarle, pero la energía pesada que todas sentimos, o nos estamos dejando llevar por el ego, o qué onda, porque ahí queda lo mismo, ¿no? O sea, estoy juzgándole, es una negativa, es una sí, no me cae bien, lo que sea, y todas estamos en la misma onda. Y claro, sí, es verdad que es muy pesimista, pero en todo caso, las 8 estamos haciéndolo Como de... vibrando alto y ella les baja la vibración, algo así te entiendo. Exacto. Pero Ujú. en este caso, estamos haciendo mal Por- con eso, estamos juzgando o algo. Sí. Están haciendo realidad el agrandar su victimismo, porque al separarla del grupo reafirman de que ella reafirma: "Ah, no me quieren, no sirvo, ya me echaron, ya me votaron, no me aceptan", porque ese es su autoconcepto y eso es lo que vivió seguramente en su infancia y en su adolescencia y se viene reafirmando, reafirmando, reafirmando. Cuando si yo estuviera en un grado de maestría, lo que puedo hacer es no, o no hacerle caso, es como un niño que llora cuando están haciendo berrinche. Así es. Y tú me dirás, sí, pero es que ese niño hace berrinche todos los días. Mándale luz. Exacto. Ella no va a ser más que un ejemplo, un espejo de todo el grupo que está ahí, de lo que no expresa. O sea, Invítale a ustedes, estos cursos. las personas que están en el grupo, seguramente no expresan la negatividad, porque creen que expresar la negatividad es malo, porque creen que sacar la ira o la frustración es de baja vibración. No expresan la negatividad, sí, sí. Ujú, ujú. Tú Sí, bueno, sabías, o sea, ¿cuál sería la actitud de ellas? Indiferencia. Darle amor. No, yo no te digo, por ejemplo, cita algo negativo que la mujer comente. eh, va toda la tragedia, ¿no? O sea, ahora es la reunión. Es que no puedo porque el gatito de mi vecina le pasó algo, entonces yo tengo que cuidar la casa de la vecina. O sea, son cosas medias buenas, pero, y siempre tiene, sí, ahorita me hiciste caer en cuenta, tiene tema con la mamá. Es que no, ha tenido sus resbaladizas, cosas con la mamá, no. Entonces, es que no, mi mamá me pidió que le cuidara al perro de la hija de la hermana. O sea, sí es verdad que es muy, um, como que busca amor por otros lados, entonces está allá. Es que, uy, es que me tocó hacer esto porque yo hago esto y mañana si no hago esto me va a pasar esto. Y es que me tocó esto, yo pensé, o sea, todo le toca, todo tiene, todo. Ujú, ujú, mm. Entonces, claro, la molestia es que nunca va a las reuniones, ¿no? O sea, ese que va ahí y siempre sale Y algún ven tema. cómo ustedes piden su atención, así como ella la pide. Ustedes piden su presencia, ustedes quieren que participe, quieren que vaya. Entonces, ¿quién se está quejando de que no va? Todas, las 8. ¿Ves? ¿Quién está en el lado víctima? Nosotras. Las dos, las dos partes. Ella se justifica y dice, es que tengo que cuidar al perrito, es que tengo que ir donde mi mamá, es que na, porque quiere la atención de su mamá, porque tal vez la atención de su familiar es más importante que la atención de ustedes. Y ustedes dicen, ¿por qué no me valoras? ¿Por qué no valoras al grupo y por qué no vas? Y ahí ¿Sí me mejor, cachas? sí, 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 te estoy cachando, pero ahí mejor
¿no será mejor enfrentar las cosas y decirle, a ver, bueno, ¿qué onda con vos? O sea, ¿en qué te ayudamos? O mismo quieres seguir o quieres salir o lo que sea, pero habla del lado bueno Sería más honesto. Sería más honesto decirle que hable, que qué es lo que quiere. para que Ujú. no tengamos ese peso en Para que no cuenten, porque yo me imagino que de pronto cuentan para hacer planes, para hacer una invitación, para hacer una reserva, cuentan con ella, ¿verdad? Entonces cuando ella pone pretextos, pues como que no camina bien la cosa. Entonces sí, lo mejor sería pues preguntarle de frente, no hacer especulaciones, no sacarla del grupo, sino decirle, mira, te queremos así, así asado, pero dinos si contamos o no contigo. Y ya. ya. Eso. Bueno, y para todo esto, como yo fui una de las promotoras, o sea, pido expiación a todo este tema que es como que se me metió ahí el bicho de este está estorbando. Claro, había una voz adentro mío que me decía, no, no está estorbando, pero algo está en el grupo, así es que mejor enfréntale a ella. Pero sí hubo una parte que me dijeron, ya ves, mejor, rápido, rápido. Entonces ahí yo y mis cómplices que estuvieron ayer hacemos esta parte de la expiación para las tres, ¿no? Porque la fregamos ayer, ¿no? Ahí nuevamente, no, o sea, lo que vamos, o lo que estamos ahorita en el capítulo 13 es la inocencia. Mm. Y la inocencia dice que el pasado no existe y que si no existe el pasado, el pecado no existe. Ya, ya. Gracias, Susana. Gracias, chicos. ¿Ok? Entonces, les estaba contando yo que a mí me cayó el 20 con esta historia que les contaba, porque yo siempre, esta parte voy a poner pausa, porque de verdad que es fuerte para mí. Creo que ahí puse pausa en la grabación. A ver, ¿se ve la pantalla ahí? Pregunto, por favor. Sí, A ver, ok. Dice, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Tal como fue creado. ¿Cómo fue creado? No fue creado con un cuerpo, fue creado inocente. Es una conciencia. Niega tu mundo. ¿A qué se refiere niega tu mundo? Susan, ahí no se ve la pantalla, dice Susan ha pausado el uso compartido de la pantalla. Ay, Antes se veía el gracias, texto, Noah. ahora no se ve. Sí, sí, sí. Ok. Ahí creo que estamos. Ahí ya se puede ver, ¿no? En mi ahí pan- todavía el mensaje. A ver, ahí dejamos de compartir y ahí vamos a compartir completamente. Listo. Ahí ya. Ahí, Ahí sí, sí, ahí, como que se actualizó. Ajá. ahí sí. Es, niega tu mundo, en el último párrafo que estamos, dice, niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre. Dios ve a todos sus hijos inocentes. No hay un hijo culpable, no hay un hijo violador, no hay un hijo borracho, no hay un hijo drogadicto, no hay un hijo malo, no hay, no. Y mm, nuestro trabajo es ese, aprender a quitar el juicio. Continúo. La idea de culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta la separación en vez de la unidad. Solo puedes condenarte a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues ésta determinará castigo. Eres inmortal porque eres eterno. La palabra siempre, aquí pongámosle comillitas,
significa ahora. La culpabilidad es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. La culpabilidad es la forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar la continuidad del ego. La garantía de tu continuidad emana de Dios. Es decir, cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ujú, La garantía de tu continuidad emana de Dios. Es lo ujú. opuesto al tiempo. La inmortalidad es constante. Al aceptar la expiación, estás libre de culpa, pues te das cuenta de que el pasado nunca existió, por lo tanto, el futuro es innecesario. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Repito, no puedes desvanecer la culpabilidad si primero le otorgas realidad y luego te haces la santa expiando por ella. O sea, te haces la santa es un comentario mío, Mm, perdón. En lugar de simplemente desvanecerla. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable. Eso te enseña el ego. Si crees que realmente eres culpable, ya no hay manera de superar la culpabilidad. El Espíritu Santo desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. ¿Qué cosa? La culpabilidad. Al ser completamente puro, eres invulnerable. Ok. Entonces sigue reafirmando lo que estábamos hablando acerca de la culpa y la inocencia. Y aquí, mi querida Nidia, creo que no estuviste en esa parte donde les pregunté qué pasaría si el pasado no existe. ¿Qué pasaría si el pasado no existe en tu mundo? No tendría sufrimiento, no me sentiría culpable. O sea, viviría aquí en el ahora y viviría bien. O sea, en amor, todo fluyendo. Exacto. Digamos que mañana es un día nuevo. Vuelvo a nacer. Eh, ¿Qué pasaría con mi amiga del chat? ¿Sería culpable o no? ¿Sería víctima o no? No, Estás trayendo el pasado al presente. sí, 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 Porque ella siempre, y mira que ojo, que aquí dice, en el tercer párrafo dice, la palabra siempre significa ahora. Es que tú siempre eres desordenado, es que tú siempre eres no sé qué. Ahora, ahora. Ok, entonces, si ven cómo nosotros traemos al presente, dice, ya viene la que se queja, ya viene la que no sé qué, ya no sé qué. ¿Qué trajiste? El pasado, el presente, el pasado, el presente. ¿A quién invitaste? Al ego. Por eso, o sea, cáchense, o sea, analicen esta pregunta. O sea, yo se las hago ahora, pero yo sé que ahorita no, tal vez no fluyen todas las ideas, pero si hay un momento de conexión, pregúntese, ¿qué pasaría si el pasado no existe? ¿De dónde vengo? seremos felices. ¿Qué pasaría si el pasado no existe? ¿De dónde vengo? no importa eso. De Dios, o sea, soy esa luz. Ya no Ah, tendríamos historia. Ya no habría historia personal y nosotros solo seríamos el ser inocente, No importa el eso. ser, el niño que va a disfrutar en el charco, Exacto, no importa. Al niño no le importa. Si es el negrito, es niño que se pone a jugar con no el que, importa. con el que le pegó. O sea, y nos ponemos a analizar desde la mente racional, es un reto, reto. o sea, pero también lo nuestro es puro ego, porque, por ejemplo, ayer iba a ser en mi casa la reunión y ella pone en el chat. Amiga Nidia,
si hay un parqueadero seguro, o sea, si conoce mi casa, o sea, si me entiendes, ya se pasan ciertos comentarios. Entonces yo hice lo que ustedes dijeron, respiré, no para sola, pero claro, otra persona, no, pues sí, sí hay parqueadero y todo, y por interno, que seguramente la amiga va a venir en el Mercedes, entonces, ¿me entiendes? Ya empezamos con las burlas. Entonces, Qué ay, barbaridad. Pero a ver, ¿qué tal? Pero es que, mira, solo con el juicio que hayas hecho en tu mente, así solita, ni siquiera con las demás. Solo con el juicio que hayas hecho en tu mente de decir, amiga, pero hay parqueadero seguro. ¿Quién le da realidad a la palabra seguro? Exacto, o exacto. sea, yo le di, o sea, todas las del chat le dimos. Entonces yo Ajá, también, le diste la connotación de que vives en un lugar peligroso, la connotación de que ahí te le pueden robar. Tú le diste la connotación, o sea, tú le diste la importancia. ¿Qué tal si exacto, cambiamos la palabra seguro? Amiga, ¿habrá parqueadero en tu edificio? Como vamos todas, tal vez ella se refería no seguro de seguridad, sino de que alcancen todas con sus carros Claro, tal vez era segura y y que ella no se quede fuera. Ajá, sí, tomémosle por ese lado. Sí, sí, sí puede ser. tomémosle. Y que ella no se quede fuera, porque ella tiene ese conflicto de quedarse fuera. Sí, Ujú. ahorita que estás hablando, sí me haces notar en cuenta mucho de lo que estás diciendo tiene sentido. Y de hecho yo era una de las que en el colegio le acolitaba, ¿no? Sí, 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 o sea, yo le la cabeza y todo lo que estamos hablando. Ok. Ahora existe ya, no me le invito en paz y amor. Mañana le agrego al grupo, dice. No, no, sigan el grupo, no, no le hemos sacado, no, yo fui la de la idea, mejor conversemos. Yo mismo la regué, yo Ok. mismo la arreglemos. Y yo me voy a arreglar. Ok. Listo. A ver, aquí les voy a preguntar, em, aquí dice la idea de culpabilidad. Mm, muchas veces les invito a pensar dónde nosotros nos hemos sentido culpables. ¿Dónde nos hemos sentido culpables? Porque cuando yo leía esto al principio, yo decía, yo no me siento culpable. Pero que antes, en mi estado de inconsciencia, claro que sí, me cortaba las venas, pero ahora ya no. Pero eso me duró un ratito nomás, porque después, Perdón que les cuente un cuando uno, perdón, Susan, caso mío donde me sentí culpable. Tenía que hacer una remodelación, estaban unas planchas de cielo raso dañadas. El cliente me había aprobado X cantidad, pero cuando yo fui, habían más planchas, habían 10 más, que estaban realmente graves, ¿ya? Entonces le dije, voy a comprar más planchas porque es necesario cambiar. Y me fui, compré las planchas, traje las planchas y el maestro hizo un desalojo y me dice, no compres porque me está fuera de presupuesto. La culpabilidad me mataba porque dije, chuta, no, no pedí permiso antes, o sea, no le dije, oye, puedo hacer esto y me fui encima de todo el mundo. Y claro, ya las plantas estaban sacadas, estaban hecho hueco y me dicen, no, no está hecho hueco. Como esta persona no estaba en la oficina, le mandé la foto y le dije, no, sí están hecho hueco, porque yo ya saqué, ya les boté, porque aproveché el desalojo. Entonces, mi culpa fue tan fuerte que le dije, ok, asumo mi responsabilidad, perdón, debí haber preguntado antes, y le bajé el precio. O sea, por mi culpa, o sea, tenía que chupar el error que yo había cometido, entonces bajé el precio. Entonces, ¿qué pasó ahí conmigo? Ahí sentí una culpa terrible que me duró viernes, sábado y domingo hasta que le di al cliente y ya todo estaba en paz y amor. Pero mientras tanto me pasaba expiando, me pasaba leyendo, me pasaba respirando. ¿y Sabía que esa culpa te significó pérdida económica?
No, o sea, pude haber tenido más utilidad. O sea, Mm, fue para que no pierda nadie. Así hice el descuento. mm, ah, Imagínate la culpa que sentí, que llegué a decir, no importa, te bajo el precio, hago esto, o sea, porque me sentía culpable. ujú. Me sentía responsable. Sí, sí, perdón, la culpa no existe, es responsabilidad. Yo también la manejo así. Me sentía responsable, pero conlleva, ¿por qué voy a sufrir si no perdí? O sea, nuevamente, es desde qué punto lo estoy viendo. ¿Desde Pero, qué punto, desde qué percepción lo estás viendo? pero tenía como sabemos decir, el diablito y el angelito, ¿no? Entonces el uno me decía, oye, ya Claro, hiciste todo bien, todo estuvo claro bien, que relax. sí. Pero el diablito me decía, no, la fregaste, no, ahora tienes que pagar, ahora sufre. Entonces estaba en estrés, pelea, hasta que ya me pude relajar, pero a los 2 días. A ver, eso es lo que voy a explicar ahorita, porque es profundo. Em, Noé, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, Dígame. sí, sí me escuchan, sí. Sí, claro y fuerte. No, 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 eso era de la culpabilidad, que yo, por ejemplo, como sí les he comentado que a mí me dio depresión posparto, yo hasta ahora le pasa algo a Ilona o qué sé yo, enseguida pienso, debe ser porque a mí me dio depresión La posparto, depresión, ¿no? por Entonces ella tiene algo así, cualquier cosa, y yo digo, ay, debe ser porque a mí me dio depresión posparto. Y lo otro es que a veces me viene a la cabeza y digo, o sea, sí, ¿por qué acepté que se vaya a estudiar fuera tan joven? Si pudo haber hecho aquí la universidad y se iba ya cuando terminó la universidad y se iba a un posgrado, máster, lo que sea. Entonces, cuando le pasa algo a ella, como que no puede manejarlo todavía, ¿no? Porque todavía es chica. ¿Sabes, niña? Ajá, entonces que se pone mal o qué sé yo, o triste. Entonces yo enseguida me pongo, Te echa la culpa. sí, me pongo súper mal yo, o sea, me pongo súper mal. Esas dos como Mm, que tengo súper fuerte. ok. Verán, ya te voy a dar luces, pero Sí, lo que les quería explicar, pues que yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que cómo fue concebido Jesús? ¿Cómo fue concebido Jesús? Según la enseñanza, según la religión, pues dice que Jesús, que la Virgen fue concebida sin por obra y pecado gracia. concebida, Ajá, sin por obra y pecado gracia. concebida. Entonces, todos los demás mortales que fuimos concebidos con pecado. Y de ¿Por hecho, qué? Y por obra y ¿Por gracia qué? el Espíritu Santo también dicen que fue concebida Por por obra obra y y gracia. gracia fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y sin pecado. Ujú. Entonces, para que mi mamá y mi papá me pudieran tener, tuvieron que haber pecado. claro, según los amigos. Según, ¿verdad? Es que con esa doctrina crecimos. Yo no estoy diciendo nada que no sea. Con esa doctrina crecimos. Entonces, si Jesucristo fue el único inocente que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y yo fui concebida por el pecado del sexo, y peor si mis papás no se casaron por la iglesia, y peor si ni siquiera eran arrebatados y ta, ta, ta. Engendro del Entonces, demonio. ya desde ahí viene implícita una culpa profunda. Ujú. Y claro, esta culpa implícita, por mi culpa, yace en toda la humanidad. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial por qué una persona se puede sentir culpable a pesar de ser inocente. Miren lo que me contestó. Dice, por culpa del sobreviviente. Dice, esto ocurre cuando existe algún accidente y otro muere y la persona que se salva se siente culpable. Sentimiento de responsabilidad excesiva. Algunas personas tienden a asumir la responsabilidad por algo que está fuera de su control.
y creen erróneamente que si hubieran actuado de otra manera, el resultado sería diferente. Genera culpa, una responsabilidad excesiva, que por ahí te veo identificada, Noé. Puede haber culpa por manipulación o por abuso de autoridad, ya sea físico, emocional, psicológico. Cuando a menudo manipulas palabras, situaciones, personas, el abusador siempre va a proyectar su propia culpa en la víctima. También podemos sentir culpa por presión social o cultural, por las expectativas sociales o culturales que nos hacen sentir culpa que no estamos dentro de los estándares que requiere esa sociedad. Entonces no soy suficientemente bueno para, no soy lo suficientemente bueno como para encajar. También hay culpa por la proyección ajena, personas que te intentan hacer sentir culpables, incluso te pueden infundar la culpa. También te puedes sentir culpable por problemas de salud como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Son pensamientos irracionales que te hacen sentir miedo sin una causa real. La falta de autocompasión, la autocrítica, la incapacidad de perdonarse por errores que crees haber cometido. Ok, estos son algunos ejemplos que son totalmente ciertos. Totalmente ciertos. Por ejemplo, cuando tú decías la culpa, Nidia, de que hice mal una cotización o de que performé mal. Pero si tú no lo hiciste con intención, ¿por qué te sientes culpable? Porque no fui perfecta, Por- porque me dormí en los laureles. o sea, porque tal vez me fui encima del cliente. O sea, hay esa confianza, ¿no? Entonces yo pensé que esa confianza estaba ahí y no era un monto muy alto para nada. Entonces por eso me tomé la atribución. Pero claro, después me sentí culpable porque no le había consultado. Puedo hacer esto. Hice sobre él. Entonces, claro, después él me dijo, no, no hagas porque se va del presupuesto. Entonces, Mm, ya, por eso es que él me dijo, ya, ya lo hiciste. Entonces yo le dije, ya, porque está aquí el maestro, aprovecho y te hago este descuento y ya, ya quedamos. Ah, pero sí hubo una parte de no haber pedido permiso, puedo hacer esto. claro, claro. No contemplaste la otra parte que no dependía de ti. Claro, pero Ujú, ahí ujú. como que hice una especie de salvarme, bajando el costo en lo que podía, pero me castigué yo, porque no tenía por qué hacerlo conmigo. Porque claro, salió ganando el otro lado, o sea, ganamos todos y ya se pasó, todos quedamos en paz. Pero si vamos a ver eso, me castigué yo, bajé el precio, asumí. Y claro, yo tengo un socio, ¿no? Pues no le pregunté nada al socio, yo resolví todo, yo hice todo, yo hablé. ¿Sí? Ujú, ujú. Por Pero eso, bueno, ujú. Queda el aprendizaje. en la Queda el parte aprendizaje. Y como yo le digo, no existen errores entre el cielo y la tierra, solo existen aprendizajes, tomas de conciencia. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Dónde yo estoy dando por sentado? ¿Recuerdas lo del parqueadero de tu amiga? También dabas por sentado de que ella criticó al lugar como inseguro. ujú. Entonces, sigues dando por sentado. Entonces, esto de cacharme, ¿dónde yo estoy dando por sentado lo de las demás personas? Ujú. No, sí le tomé por ahí. Sí dije, creo que me estoy yendo muy encima en vez de decir, puedo. Sí. Ok, listo. ¿Cómo nos liberamos de la culpa en el caso de Noé? Ah, claro. Donde me decías que tal vez tienes culpa porque aceptaste que tu hija se vaya a estudiar muy joven. Mm, Ujú. sí, Pero ¿por qué no le ves desde el lado de apoyé a mi hija a forjar carácter desde muy joven? Porque ella está forjando carácter.
Claro, Ujú. porque yo lo veo, o sea, claro que a uno le debe dar cosas, ver sufrir a su hija, porque me imagino que te llama, te queja y te dice, no, no sé cómo hacer esto, no sé cómo resolver esto, y el profesor o lo que sea, y tú empieza a poseer la culpa, pero no lo veas como culpa, o sea, sé ese alivio, sé ese amor, sé ese apoyo que tal vez ella requiere, y solo con ser escuchadas se alivian las personas. Sí, y lo que yo siempre le digo, no importa la hora, porque como ya son, por ejemplo, ahorita son 7 horas de diferencia, le digo, si tienes que llamarme de madrugada, llámame. Igual a veces me llama de madrugada, entonces igual agarro el teléfono y contesto y hablamos y así. A lo menos antes, ahora ya no ¿Entiendes? tanto, ¿no? Pero antes, por Claro. ejemplo, en el primer semestre que tenía exámenes, yo le decía, llámame antes de salir. Entonces, porque yo pensaba que de todas maneras era una manera como de apoyarla, ¿no? De darle como seguridad, porque eran sus primeros semestres, ¿no? Y chica todavía. Y sí, eso es lo que yo le decía la otra vez. Le decía que yo sentía que, por ejemplo, como uno a veces repite o a veces se va al otro lado, porque yo le decía que yo pensaba, que yo sentía que cuando yo era adolescente, en la universidad, todo lo que yo quería, mis papás me decían, mis papás, no, no, yo quería algo, una cosa, no, esto no, esto no. Y siempre era así. En cambio, yo a ella siempre, lo que quería no me refiero a cosas materiales, sino que en algún estudio algo, sí, Lona, vamos, dale, esto, ¿no? Entonces, siempre como que más bien le he dado como alas para que ella pueda volar, ¿no? Pero que Ujú, siempre eso, que esté segura que está su mamá y su papá pendientes de ella, siempre apoyándola, ¿no? ujú. ¿Y ya te diste cuenta del juicio? Ujú. ¿Ya te diste cuenta del juicio? Que no, no estoy jugando a mis papás, solo estaba comentando si es a eso, estoy comentando nomás como para un poco que se entienda la situación, pero no, no es que estoy jugando para Ya. nada, ujú, Ujú, sino ujú. un poco como para contar la historia, el contexto y eso, Sí, el ¿no? contexto de por qué yo la apoyé a que salga joven. Porque ella dijo, tal vez quiero viajar al exterior, quiero estudiar esto, jovencita, y tú, como, ¿quién respondió? ¿Respondió la mamá adulta o respondió la adolescente frustrada No, yo creo que la mamá adulta. Yo creo que la mamá adulta, porque yo soy súper respetuosa de las de las decisiones de las decisiones? personas, sí. Entonces no te generaría culpa. Ujú, puede ser, Entonces no claro. te generaría culpa, porque es que yo, ¿se acuerdan del ladrón? Yo hice un juicio de que tal vez a mí no me apoyaron en mis proyectos, en mis estudios, en lo que yo quería emprender, impulsar, lo que sea, y ahora yo a mi hija sí, 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 pero lo que no vi es que mis papás me estaban salvando de lo que ves que vive Ilona. Puede ser, sí. Pero Claro, no, y no, lo que cuento es como para un poco uno darse cuenta y como revisar, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, mi mamá, cuando era chiquita, su mamá ya a los 5 años la mandó a estudiar, por ejemplo, vivía en Piñas, no sé si en la provincia del Oro, que es algo sí, chiquito. Entonces la mandaron a ujú, estudiar a Loja, donde estaban los tíos, donde su tío era obispo y todo, entonces como para que tenga una educación, ¿entiendes? Entonces la mandaron, ella chiquita, desde los 5 años, entonces mi mamá siempre me sabe decir, pero ¿por qué la mandaste? Entonces, cuando me dice eso, yo me desmorono, o sea, quiero llorar a mares cuando me dice, pero ¿por qué la mandaste? Y me dice, y tan lejos, y tan chiquita. Entonces yo me quiero morir cuando me dice, o sea, porque mi mamá que me diga eso, es duro, ¿no? ujú, te Sí. entiendo. No Y solo les estoy nuevamente, contando. no, sí, pero es que lo que me gustaría es que cambies la percepción tomando Sí, sí, conciencia. sí. O sea, este de que tu mami dice, ¿por qué la mandaste tan chiquita? Es Dame porque allá. ella está sintiendo el dolor Sí, de sí, que a mí me mandaron chiquita. sí, Pero no, sí, no, no es que la mandaste de 5 años como a sí, ella, ¿no? sí, ¿Entiendes? totalmente. O sea, Eso iba a preguntar, ¿entiendes? pero ella habla desde ese dolor. Sí, sí. Pero eso no es lo que está pasando con Ilona. No, No tiene 5 años. ¿Cuántos años tiene tu nena? no, se fue a los 18. Ya ves, no estaba tan Ujú. chiquita. ¿Y cuántos años Pasa tiene que ahora? ahorita 21, ya va a cumplir 22, o sea, ya va a tener 4 años viviendo afuera.
Y No va a bueno, cada tener vez que sentido. puede, en verdad cada vez que puede, viene o yo voy, ¿no? O sea, nunca Ajá, hemos estado siquiera un año sin vernos, porque cada 6 meses, entonces, ponte tú, o viene o yo voy, así, ¿no? Como ujú, para que ella siempre se sienta sostenida. Lo menos ya te digo, al principio terminó el primer semestre y ya vino, que yo siempre decía, no le decía a ella, pero yo pensaba, es antipedagógico porque apenas se fue, ya regresó. Y de hecho, esa ida creo que le costó más que la primera vez, porque sí se fue llorando. claro, claro, entiendo. Sí, Ujú. entonces, Pero nuevamente, cuando yo digo lo que sucedió estuvo mal, estuvo doloroso, estuvo feo, ya hice un juicio y ya sí, esa culpa me va a venir a martirizar. Era como cuando sí, yo estaba en el internado y yo decía que yo no tengo papá. O sea, yo sé que mi papá no estuvo presente, pero yo me quejaba de eso. Pero no es verdad, porque a través de las personas que estaban en el internado, yo estaba sostenida. Yo tenía profesores, yo tenía niñera, yo tenía quien hacía la limpieza, quien cocinaba, quien me tenía el uniforme planchado, limpio, el recorrido, tenía chofer. Yo tenía todo. Dios, mi padre celestial me lo dio todo. Pero no, la niña quería que el señor Garófalo esté ahí al lado de ella. No, yo tuve padre que me sostuvo no como yo quise, pero siempre mm, estuve sostenida, siempre estuve cuidada, y ese es el error, ir a juzgar lo que yo creo que está bien, no es lo que yo creo, lo que está sucediendo es perfecto, Ah, ¿sí? Entonces, es ese cambio, es un cambio de percepción de decir, Ilona está bien, Ilona está sostenida, Dios la está conteniendo, que está en su aprendizaje, sí está en su aprendizaje, pero está sostenida, y esa es tu fe. sí, sí, Ujú. totalmente, totalmente. Creo que sí, soy una mujer de fe, la verdad, y siempre le inculco eso también a ella. Esa es nuestra fe. Sí, Porque nuevamente, si creemos yo, pobrecita, lo que les decía, yo pensaba que yo estaba mal y venía el juicio a mí y pasaba enferma y pasaba que poseída, y las malas vibras, que está ojeada. No, lo que yo pasaba era juzgando, que yo no quería estar en esa realidad, nada más. ¿Sí? Ok, volvamos a nuestra clase, eh, el apartado 2. El inocente Hijo de Dios. Dice, el propósito de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Esta te impide recordar a Dios. Si has de conservarla, es decir, a la proyección, tú no puedes ser tú mismo. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás ocultándola. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Y la asocias con ideales del ego en los que según él has fallado. La asocias con ideales del ego en las que según el ego tú has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. En secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas de esta idea asesina yace oculta. Las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede satisfacer. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos. Para el ego. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios y que todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado con lo que no eres. Has proyectado y te identificas
con él para lograr su objetivo. La crucifixión no es la crucifixión es el símbolo del ego. Repito, la crucifixión es el símbolo del ego. Por esa razón, la inocencia es una blasfemia para el ego. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho que te liberará. A menudo lo descartas, se refiere al curso, porque debes creer que que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo. ¿Ok? Proyectamos culpabilidad, o sea, aquí dice que la proyección es solo para deshacernos de la culpa que tenemos inconsciente. Y aquí dice que experimentamos culpa y no sabemos por qué. Y eso normalmente nos ha pasado, creo que a las mujeres, cuando nos dan ganas de llorar o nos dicen, y nos sentimos así como vulnerables, podría ser la palabra. Entonces, experimentas culpa, pero no sabes por qué. Y la asocias con ideales del ego. Y el ego te hace creer que has fallado. ¿Cuáles son los ideales del ego? Porque dice que experimentamos culpa porque lo asociamos con ideales del ego. Los ideales del ego pueden ser todo lo que yo quiero alcanzar, conseguir, materializar dentro de este mundo material. Los ideales del ego pueden ser que tú tengas la razón. Los ideales del ego puede ser que te respeten. ¿Cuáles son los ideales del ego? Que en el fondo te hacen experimentar culpa y no sabes por qué. Porque según el ego le has fallado. Sin embargo, dice, te das cuenta que realmente a quien tú le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Entonces, por eso les decía yo, ¿cuándo me he sentido culpable? Y no necesariamente porque haya hecho daño a alguien. Cada vez que yo siento que he desperdiciado el tiempo, me siento culpable. Cada vez que digo voy a hacer algo y no lo hago, o empiezo y no termino, me siento culpable. Cada vez que no me comprometo conmigo mismo, con mi salud, con mi bienestar, me siento culpable. Cada vez que siento que estoy desperdiciando, no sé, conocimiento, que no estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo. Imagínense cómo el autosabotaje viene y viene y viene y viene y es constante. Por eso les decía yo inicialmente, cuando nos hemos sentido culpables. Porque producto de este sentirme culpable, eh, viene viene la agresión y viene la falta de amor propio, pues. Toda enfermedad es producto de una culpa. Toda enfermedad es producto de una culpa. Entonces, donde yo me sentí insuficiente, donde yo me sentí desvalorizada, donde yo. Ujú. Porque eso es un cuento de el ego, porque le estás fallando al ego. Porque serte fiel a ti es verte inocente. Ujú. Porque aquí clarito dice, el secreto yace en reconocer que has traicionado al Hijo de Dios al sentir culpa y que tienes unas
Ajá, el ego tiene unas ansias de destruir. Eso es cuando sentimos esa ira incontrolable. Ya le dimos rienda suelta al ego. Y aquí dice que el ego solo calma esas riendas con la crucifixión. Y aquí dice que nosotros en el fondo tenemos este sentimiento de querer crucificar al Hijo de Dios. Aquí dice, si encontraras al Hijo de Dios, lo crucificarías. Ujú. Pero estamos proyectando la culpabilidad de habernos separado. El ego quiere destruirte. Y si te identificas con el ego, pues cometerá su objetivo, logrará su objetivo. ¿Qué pasa con las personas que se quitan la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ya no quiero estar aquí? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Eso es el ego. El ego te quiere destruir y no solamente se refiere al cuerpo, pero es que sacándote de la 3D, él ya te está destruyendo. Y miren, aquí donde dice, la crucifixión es símbolo del ego. Ay, ya sé. La crucifixión es símbolo del ego. ¿Qué tenemos en las iglesias? Dios es Jesucristo crucificado. La crucifixión. La crucifixión. Tenemos la imagen del Cristo crucificado, casi en la mayoría, casi en la mayoría. En las más actuales creo que ya no les están poniendo. Ajá, Y estas cosas suelen enseñar que Dios murió por nuestros pecados, que Dios fue crucificado por nuestros pecados. O sea, digo fuerte, ¿no? es fuerte, ujú, es fuerte, pero yo no comparto ese pensamiento. Yo lo comparto, no, pero digo, apoyando al Cristo Ujú, crucificado, al cuento. Ajá, te repite. Es que mira, Jesús así es. crucificado por tus pecados, por lo que acabas de hacer. Y yo, ese, Entonces, claro, no sé, no. Yo le diría al sacerdote, entonces si tú eres tan bueno y quieres del reino, pues te crucificamos a ti también, a ver si eres tan bueno como él. claro. Coherencia, ¿no? Digo. Pero entonces, cada vez que nosotros hacemos la señal de la, Cruz, ¿qué estamos haciendo? dándole poder al ego. Claro, estamos recordando la crucifixión, que es el símbolo del ego. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión es esto de le doy realidad a la culpa, le castigo a la inocencia. Por eso le decían el Cordero de Dios, porque era manso. Y claro, aquí dice que el ego eso es lo que quiere destruirte y se ensaña con los que se creen inocentes. Y bueno, en alguna parte decía que si tú dices que eres santo, el ego se enoja más, o sea que eres puro. Si tú dices, ¿se acuerdan que yo una vez les compartí que en un grupo decían Santa Noemí, Santa Paulina, Santa Wendy, Santo Ernest, Santa Nidia? Y ellos se referían así entre ellos. Y dice que eso al ego le da unas iras porque no te puede ver inocente, porque él surge de la culpa. Y si no hubiera culpa, no existiría el ego. Y si no hubiera culpa, no existiría el pasado. La culpa solo reafirma el tiempo. Ujú. Bueno, al final dice, este curso afirma que su objetivo es tu felicidad y tu paz. Susan, ¿cómo yo sé que no me siento culpable? Cada vez que yo no tengo paz, ya hay culpa inconsciente ahí. Cada vez que yo no estoy en paz,
Hay culpa inconsciente ahí. Y les decías de esta culpa, ¿no? He perdido el tiempo, no hice lo que tenía que hacer, es que si hubiera dicho, es que si hubiera pensado. Y vean cómo todo lleva al pasado, 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 pasado. Es que no me levanté temprano, es que perdí el día. Bueno, si ya no estoy en paz, ¿y qué puedo hacer si eso sucede? Porque sucede, recobra la paz. Ok, acepto que no me levanté temprano, acepto que rompí la dieta, acepto que me dejé llevar por este pensamiento de tristeza, acepto que hice juicio, que lo que está pasando no es verdad, no es perfecto, pero recupero mi paz. Espíritu Santo, te entrego la culpa inconsciente, devuélveme mi paz o tráeme mi paz. Y para terminar, tenemos esta que dice, criatura de Dios, el secreto por el que te sientes culpable no es nada si lo sacas a la luz. La luz lo desvanecerá. No quedará ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre tú y el recuerdo de tu padre. Puedes reconocer su inocente, perdón, pues reconocerás a su inocente hijo, que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él, pues ello implica que has crecido, perdón, que has reconocido el amor sin miedo. Mm, esta criatura de Dios. El secreto por el que te sientes culpable no es nada. No quedará ninguna nube tenebrosa que no pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo que no murió porque es inmortal y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y que nunca has estado separado de él. El que puedes recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de vuelta a casa se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo, ¿ok? Y aquí termina este apartado de el inocente Hijo de Dios. Y nos recuerda nuevamente, ¿Jesucristo murió? No murió. Los invito a hacer una meditación esta noche, o sea, antes de irse a dormir, y pregúntenle, llámenle, toca y se te abrirá, pide y hallarás. Entonces pregúntale, Jesucristo, dime algo, conversa conmigo, cuéntame algo, dame algún mensaje. ¿Estás vivo? Dame una muestra de que estás vivo. O sea, no por incredulidad, sino porque nosotros tenemos que aprender a tener este canal de comunicación limpio. ¿Y cómo se lo tiene limpio? Comunicándose. Entonces preguntemos, porque ¿qué hacen estas personas que canalizan? Estas personas que dicen, es que escucho a ni sé quién, y los guías no sé qué hablan conmigo y tal. Solamente limpiaron su canal y se abrieron a recibir los mensajes. No tienen algún, no sé, algún sentido extra. No, simplemente se abrieron a escuchar. Y yo no digo comuníquese con entidades, llamen a Jesucristo. Llamemos a Jesucristo y pidamos conversar con Él. Quiero conversar contigo. Cuéntame.
Así como están hablando, a como estamos hablando aquí. Ujú. Listo, chicas y chicos. Hasta aquí la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos aprendido un poco de no sentirse culpable y ver a las personas inocentes y no creer en la crucifixión. Y cada vez que yo juzgo, estoy crucificando al Hijo de Dios. Cada vez que yo juzgo, esa energía va a venir en mí. Esa energía va a venir a mí, en polo negativo. Así es. Chévere la clase. Listo. Que tengamos feliz y bendecida noche. Muchas gracias por unirse y tratemos de hacer este ejercicio, ¿ok? Ok, gracias. Ejercicio, Gracias. gracias, gracias. Buenas noches con todos. Bye. Gracias. Gracias.